¿Qué tal? Tengo que confesarles algo. Esto ya lo he dicho en no pocas ocasiones, que para mí el 3 de septiembre de 2018 fue un día de pesadilla, totalmente. Porque es cuando se promulgó este decreto legislativo 384 que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Cierto es que el código asumía este modelo jurídico del efecto enyesamiento con los sujetos débiles, ¿no? Decían, ya, tú Juan Pérez, que tienes debilidad senil, te declaro incapaz porque no tienes discernimiento y nombro a Juana Pérez, tu curadora, que te cuidará y te representará para el cuidado de tus bienes y personalidad, persona y bienes y patrimonio. Y era una suerte de muerte civil. Esta investigación que hice comenzó en el año 92, pero sí llegué a la conclusión de que habían maneras de interpretar constitucionalmente los artículos del Código Civil. Cierto es que con la ley que reconoce los derechos de la persona con discapacidad del 2012 se dio un gran avance, pero lo que verdaderamente me parece absurdo de este proyecto son varias cosas. Primero, esta ingenuidad de creer que si se borra la palabra discernimiento en el Código Civil, se solucionó el problema. Y es la misma soberbia que tiene el legislador cuando pretende derogar la ley de la gravedad. No se puede. Personas sin discernimiento existen. Contratos que realizan o, en todo caso, daños que realizan. Pero vamos a ir por partes. Primero quiero centrarme al gran disparate que fue el de derogar los artículos 1975 y 1976, que establecía la responsabilidad de los representantes legales por los hechos de los incapaces. Responsabilidad solidaria en 1975 si los incapaces tenían discernimiento, responsabilidad solamente del representante si no tenían discernimiento. Ahora han derogado esto y la pregunta es pero se olvidaron de derogar la palabra discernimiento en familia. Y gracias a ese olvido podemos reconstruir o curar la herida sistemática que se le ha hecho al Código Civil. Primera cuestión, el típico ejemplo, señores, los niños que están jugando fútbol y rompen una luna. El 458 dice, el menor capaz de discernimiento responde por los daños que éste ocasiona. Pero uno le pregunta a cualquiera, ¿quién responde? Es el papá. Sí, pues, pero ahora está derogado el 1975 y el 1976. A curar la herida sistemática, se ha dicho. El 418 del Código Civil me dice que por la patria potestad los padres tienen el deber y el derecho de cuidar la persona y bienes de sus hijos menores. Entonces, ¿qué línea interpretativa propongo? Si el niño rompió la luna, el padre incumplió con su deber de cuidado. Con eso se genera una responsabilidad civil 1969. Lamentablemente ya no será una responsabilidad objetiva como lo era con el 1975 y 1976. Y con ese 1969 nos vamos a una responsabilidad solidaria vía 1983, ¿no? Porque el menor es responsable por el 458, el padre es responsable por el 1969, 1983 responsabilidad solidaria. La otra cuestión es el 1976A, ¿no? Las personas con discapacidad responden por sus decisiones, dice, ¿no? Es más, el segundo párrafo se refiere a los que están en estado de coma, que son responsables por sus decisiones. Sin comentarios. Pero recuerden que las personas con discapacidad, el mismo código también los distingue, que hay los que pueden manifestar su voluntad y no pueden manifestar su voluntad. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad que no pueden manifestar su voluntad? Los que no tienen discernimiento y ocasionan daños. Desde mi punto de vista, el 1976 me dice que responde por sus decisiones. Ok, el que no tiene discernimiento no decide. Si ocasiona daños, no respondería. Pero me dirán, ¿quién? Yo creo que debería responder el apoyo. Me dirán, ¿y cuál es el sustento? El 1976A. Porque el 1976A habla, perdón, el 1977. El 1977 habla del supuesto anterior y que se aplica la equidad. Curiosamente, el supuesto anterior era el 1976, pero ese ha sido derogado y ahora está el 1976A. Entonces, el esquema sería, si la persona con discapacidad no tiene discernimiento y ocasiona daños, en aplicación del 1976, como no tiene capacidad de decidir, no responde. Debería responder el apoyo
en atención al criterio de equidad 1977. El otro problema es el 1358. El 1358, en su versión original, tenía una expresión feliz, hablaba de los incapaces. Obviamente que ahí estaban los absolutos, los relativos, estaban los menores de edad, ¿no?, que pueden realizar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de la vida diaria. Pero ahora han modificado eso y ahora el 1978 solamente se refiere a los sujetos con capacidad de ejercicio restringida de los incisos 4, pródigos, 5, mala gestión, 6, ebrios habituales, 7, toxicómanos y 8, los que sufren pena que lleva anexa a la detención civil, que pueden realizar actos relacionados con las necesidades ordinarias de la vida diaria. Pero ahora ya no dicen nada respecto de los menores. Y ojo que son considerados sujetos como capacidad de ejercicio restringida, artículo 44, inciso 1, los mayores de 16 y menores de 18, y con incapacidad absoluta, porque se mantiene ese concepto, en el artículo 43. Pero hay un vacío. ¿Cómo curamos esa herida sistemática? ¿Cómo suplimos ese vacío? Una opción sería entender o partir del artículo 455. El 455 también se refiere al discernimiento y dice que el menor capaz de discernimiento puede aceptar donaciones, herencias y legados puras y simples, y también puede ejercer derechos estrictamente personales. Y acá se tiene que aplicar el argumento a fortiori de mayor a menor. Vale decir, si el menor puede, con discernimiento, puede realizar o puede aceptar donaciones, herencias y legados puras y simples, puede ejercer derechos estrictamente personales, con mayor razón podrá ejercer o podrá realizar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de la vida diaria. El menor de edad que toma su microbús, su combi para ir al colegio, el que compra el cuaderno, el que compra el agua mineral. De esta manera cerramos este vacío que generó esta odiosa reforma del Decreto Legislativo 1384. Muchas gracias.